La batalla de Corupedio fue un enfrentamiento militar en Asia Menor acaecido en el año 281 a.C. Esta batalla fue el clímax militar de la Sexta Guerra de Diádocos y puso fin a la era de los sucesores, la cual comenzó con la muerte de Alejandro Magno en el año 323 a.C. y completó el establecimiento del mundo helenístico de estados en el Mediterráneo oriental. En esta batalla se enfrentaron los dos últimos veteranos supervivientes de la campaña asiática de Alejandro Magno. Como trasfondo, debemos decir que desde la batalla de Ipsos durante la Cuarta Guerra de Diádocos y el fin de Antígono Monoftalmos en el 301, en la región asiática del antiguo Imperio Alejandrino surgió una relativa calma en el siglo IV, en el que los gobernantes diádocos establecidos comenzaron a organizar sus imperios administrativa y económicamente. Casi toda la región asiática del antiguo imperio estaba gobernada por Seleuco, cuyo centro de poder era inicialmente Babilonia, pero posteriormente a la batalla de Ixos la trasladó a Siria. Egipto fue gobernada por Ptolomeo, quien construyó lo que probablemente fue el imperio más ordenado y económicamente más próspero. Las regiones costeras del Asia Menor occidental estaban gobernadas por Lisímaco, cuyo verdadero centro de poder era la Tracia europea. Estos tres gobernantes alguna vez estuvieron aliados contra Antígono, a quien finalmente derrotaron en Ipsos y posteriormente pudieron dividir su imperio entre ellos. Siguiendo la naturaleza de las guerras de los diádocos, su alianza no sobrevivió al fin de su oponente por mucho tiempo y los antiguos aliados se encontraron enfrentados entre sí como nuevos rivales. Seleuco compitió con Ptolomeo por el control de la provincia estratégicamente importante de Celesiria, y con Lisímaco tenía rivalidad por el control de Asia Menor. Sin embargo, su fuerza y su inteligente política de alianzas impidieron temporalmente que estallaran grandes luchas entre ellos. El principal teatro de guerra durante este periodo fue Europa, es decir, Grecia. Allí, Demetrio Poliorcetes, hijo de Antígono, luchó implacablemente contra la familia de Casandro, contra Pirro de Épiro y Lisímaco por el gobierno en Grecia y Macedonia. Pero finalmente, Demetrio fue expulsado de Europa por Pirro y Lisímaco, tras lo cual Seleuco lo hizo prisionero en una campaña fallida conocida como la Quinta Guerra de Diádocos en Asia, donde murió. Lisímaco, por su parte, finalmente pudo derrotar militarmente a Pirro y establecerse allí como único gobernante de Macedonia. Lisímaco era el gobernante más expansivo del Mediterráneo oriental en ese momento y era visto con sospecha, especialmente por Seleuco. Sin embargo, fueron los conflictos intrafamiliares en la casa de Lisímaco lo que desencadenaron el ataque final de los diádocos. A medida que crecía, Lisímaco estableció un verdadero gobierno arbitrario y una tiranía en su imperio, eliminando a los competidores no deseados o aquellos que consideraba competidores. Este comportamiento fue alentado por su segunda esposa, Arsinoe II, la cual era hija de su aliado más importante, Ptolomeo de Egipto. Para allanar el camino hacia el trono de sus propios hijos, sus intrigas se dirigieron contra su hijastro Agatocles, el hijo mayor de Lisímaco, que ya había demostrado ser un comandante capaz y era visto especialmente por la generación más joven como un prometedor sucesor de su padre. Probablemente alrededor del año 286, Lisimaquia fue destruida por un terremoto, lo que Lisímaco interpretó como un mal presagio para el futuro de él y de su imperio. Arsinoe finalmente pudo convencerlo de la supuesta traición de su hijo, tras lo cual lo asesinó en el año 283. Los seguidores del príncipe huyeron entonces a la corte de Seleuco, quien inmediatamente aprovechó la oportunidad para actuar como vengador de Agatocles contra el tirano Lisímaco y preparó su ejército para la guerra. La situación política general favoreció a Seleuco en su plan, ya que Ptolomeo había muerto en ese momento y por lo tanto Lisímaco no podía esperar ayuda
de ese sector. No se conocen los detalles de la batalla de Corupedio, ni las fuerzas de los ejércitos, ni las pérdidas, ni las tácticas utilizadas por ambos reyes. Todo lo que se puede ver en los registros de Justino es que la batalla tuvo lugar en la primavera del año 281. Seleuco aparentemente ya había hecho su avance hacia Asia Menor en el invierno del año 282, durante el cual algunos gobernadores de Lisímaco, como Filetero de Pérgamo, se pasaron a su bando. Finalmente, Seleuco tomó la ciudad real de Sardis y luego se enfrentó a su oponente en la batalla decisiva en el cercano campo de Ciro, conocido como Corupedio. El lugar de la batalla solo lo registra Porfirio. Menón de Heraclea también informó que Lisímaco fue asesinado por un guerrero llamado Malacón, que era originario de Heraclea del Ponto. Justino habló de Corupedio en su informe sobre la batalla decisiva por el gobierno exclusivo en el imperio de Alejandro entre estos dos últimos compañeros del conquistador, exagerando claramente la importancia de esta batalla. Seleuco se sintió legitimado por su victoria para apoderarse del imperio de Lisímaco, pero no decidió unirlo administrativamente con su imperio asiático. En cambio, entregó el gobierno en Asia a su hijo mayor Antíoco y cruzó él mismo el Helesponto para pasar sus últimos años como rey en su tierra natal de Macedonia, que había abandonado con Alejandro 50 años antes. Sin embargo, este plan fue frustrado por Ptolomeo Serauno, que había pertenecido a la corte seleucida desde su exilio en Egipto y que se había unido al séquito de Seleuco después de Corupedio. Al parecer, Serauno había esperado ganar el trono egipcio contra su medio hermano Ptolomeo II gracias al apoyo de Seleuco, pero esto se vio frustrado por los planes de jubilación de su patrón. En el lado europeo del Helesponto, no lejos de Lisimaquia, la ciudad de su antiguo compañero de armas, aliado y enemigo, Seleuco fue asesinado por Serauno en su marcha hacia Macedonia. Luego, cabalgó hacia Lisimaquia, donde todavía estaba el séquito con la diadema real que él mismo se puso y exigió el trono de Macedonia para sí. Así, el último Diádoco encontró su fin mediante la violencia, como muchos otros antes que él, y con él la época de los compañeros de Alejandro terminó. Debido a la muerte de Seleuco, los beneficios para la dinastía seleucida en la batalla de Corupedio fueron limitados. Antíoco pudo anexar la costa occidental de Asia Menor con sus importantes puertos del Egeo al imperio seleucida, pero el gobierno de la dinastía allí resultaría menos estable en los siguientes años. Varios gobernadores de esta región pronto se separaron de los seleucidas y fundaron sus propios reinos, de los cuales el de Pérgamo fue históricamente más destacado. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y suscríbanse para más contenido relacionado con historia antigua e historia de Macedonia. Hasta la próxima.